vamos a hacer un trato con los niños. El que esté hablando yo lo paso al frente para algún ejemplo, ¿le parece? Niños y niñas. Entonces, hay algo que es interesante que tenemos que aprender hoy. Es estar atentos a la palabra de Dios. Hechos capítulo 13, versículo 42, por favor. La palabra del Señor dice: cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Vamos a desarrollar del 42 al 52. Sin embargo, tengo un pequeño problema, no tengo mucho tiempo. Tengo una hora. Entonces, espero que los niños me ayuden con su ejercicio. Y lo que vamos a ver a partir de ahora es la conclusión natural que Hechos, capítulo 13, da a la prédica. ¿De quién? De Pablo. Por lo tanto, yo tengo que dar una conclusión a la prédica de la prédica. ¿Sí se dan cuenta? Y eso es algo que a mí me llamó mucho la atención. Porque no es por nosotros como iglesia, sino lo que sucede en muchas iglesias hoy en día. Miren, queridos hermanos, hay algo que es común en casi todas las iglesias cristianas. Si no se está cantando, ¿sí? Porque nosotros como latinos tenemos esa empatía en la iglesia. Cantamos y cantamos fervorosamente. Casi la gran mayoría canta. Muy pocos no cantan. Y la gran mayoría que no, y los que no cantan, tal vez es porque no lo han decidido cantar. Porque todos estamos diseñados para cantar de alguna manera, lo deseamos hacer. A veces tenemos como yo lo hago mal, no lo quiero hacer. Y es algo que tenemos que evaluar. Pero la gran mayoría, en todas las iglesias, no importa de qué corte sean, todos cantan. Pero el resto del culto, la gran mayoría, es irreverente, irrespetuoso. Y yo me pregunto, ¿qué nos falta? De hecho, a la gran mayoría les pasa algo. Se distraen fácilmente. Algunos justifican con algún diagnóstico psicológico o psiquiátrico. Pero ¿saben qué me llama la atención? Que en muchas partes de la Biblia, los hermanos, después de ser llamados a la salvación, ellos quieren saber más, quieren conocer más. Hay una reacción frente a la predicación. Ellos dicen, yo quiero conocer más de la historia. Y se conectan a la historia. Y algo que me parece extraordinario es que nuestro Dios sea un Dios que nos da la fe, y es una fe racional, lógica. No es una fe irracional como te dice, cree. Es como yo le dijera ahorita, ¿qué le parece? Juan David, ¿se va a portar bien? ¿Eso es lógico? ¿Entendible? Si no se porta bien, lo voy a disciplinar. ¿Eso me entiende también? ¿Qué tanto lo entiende? Es como Dios nos habla a nosotros. No, es en serio. La gran mayoría de las personas que son coach o motivadores siempre te van a decir, la disciplina vence la inteligencia. Y algunos dicen, yo no soy inteligente, esto no me gusta, no me agrada. Muchos de nosotros no somos grandes científicos. Nuestro IQ está por debajo de los 70. Escasamente hablamos un idioma. Y lo hablamos y ni siquiera lo escribimos bien. Da vergüenza ver a veces cómo muchos escriben y publican cosas. Y yo digo, ¿qué es lo que nos pasa? ¿Qué es lo que nos falta? Y esta conclusión me llamó la atención, porque es un sentido común a casi la gran parte de las iglesias, y yo he predicado en diversas iglesias, no solamente en nuestra iglesia. Uno está hablando y otros están hablando. No solamente es falta de respeto, es falta de disciplina.
Uno se desconecta del sermón y termina durmiéndose. ¿Por qué razón? Y esas son cosas que a mí me llaman poderosamente la atención. ¿Qué nos falta? Y claro, la culpa empieza. Posiblemente no lo estoy haciendo bien. Posiblemente no tengo el don. Posiblemente mi sermón es muy aburrido. Ahora, volví a las Escrituras. Tal vez como Pablo escribiría, porque solo vemos fragmentos de su predicación. Y son fragmentos teológicos. Si se acuerdan, todo lo que leímos hace 8 días es recuerden. Algo que los papás le contaban a los niños judíos. Es que la historia que le cuentan a los niños judíos no es Caperucita, no es Blancanieves, no es historias de Goku, mucho menos les daban un celular a los niños. No existía. ¿Cuál es la gran diferencia, mis queridos hermanos? ¿Cuál es la diferencia de que estas personas les predicaron y terminó el culto y no se empezaron a hablar ni del fútbol, ni del baloncesto, ni de lo que hiciste ayer, ni lo que vas a hacer mañana, ni lo que vamos a hacer más tarde? ¿De qué hablaban las personas cuando terminó el culto? Leo Hechos capítulo 13. No estoy bravo por si acaso, simplemente estoy apasionado por lo que acabé de entender. Hechos 13, versículo 42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos. ¿Quiénes fueron los que salieron de la sinagoga de los judíos? Y se reunieron todos. Pablo y Bernabé. No. Los gentiles, muy bien, Andreita. Los gentiles. Y los gentiles convertidos, los que creyeron en Cristo. Y le rogaron a quienes, ahora sí, a Pablo y a Bernabé, que el siguiente día de reposo les hablaran de estas cosas. O sea, que miren, por años, personas religiosas, personas temerosas de Dios se reunían en la sinagoga, que es como una iglesia. Es que las sinagogas eran lugares que se escogían para reunirse el día del Señor y leer la Biblia. Y muchas personas llegaban religiosamente para escuchar la palabra de Dios, pero la entendían así, como una religión. Entonces, ¿cómo llegas tú cuando es por una religión? Aburrido, cargado, te llenas de sueño porque es lo mismo de lo mismo, es la misma historia. Tú no le encuentras sentido a tu lógica. Y cuando sales más aburrido. Y sales tan aburrido que no quieres hablar de eso. Pero cuando tú le encuentras sentido al mensaje, es cuando uno dice, oigan, acá estoy entendiendo algo que por años no había entendido. Y lo único que hizo Pablo al exponer las Escrituras es decirles todo el Antiguo Testamento, sobre todo las partes que les leyó de la Torá y de los Salmos, fue, esto tiene que ver con el que crucificaron. La conclusión de mi reflexión, porque hay tanta irreverencia y respeto, es porque nos falta temor de Dios. ¿Cuántos de nosotros pensamos estar hoy, estamos aquí, y al otro domingo nos da lo mismo si estamos aquí o estamos en otro lado? No, es que pastor, yo vengo siempre, y esta vez no pude porque esto, porque lo otro. Nos falta temor de Dios. Yo les aseguro que si mañana, bueno, no mañana, el próximo domingo los llaman a cerrar un negocio de 500 millones de pesos colombianos, a los que están en Colombia, ustedes llegarían 1 hora antes. El sábado no dormirían. Dirían, hasta que yo no tenga ese dinero en la bolsa, en la cuenta, yo no tengo nada. La predicación que Pablo hizo trajo algo poderoso por el Espíritu Santo y fue la verdad de Jesús. La verdad de Jesús. Y esa verdad de Jesús le llegó a algunas personas que estaban en esa sinagoga. Todos se admiraron de la historia porque dijeron entendemos, pero solo algunos
quedaron cautivados. Algunos de ellos, frente a la predicación del Evangelio, dijeron: ahora sí entiendo, esta es la verdad, esto tiene sentido, ahora sí tiene sentido que venga yo a la sinagoga. Entonces, oigan, dentro de 7 días, ¿van a estar ustedes? Esa es la pregunta que se hicieron ellos. Los abordaron y dijeron: ¿van a estar ustedes? Porque yo no vengo a otra cosa sino a recibir un mensaje. Yo quiero que recuerden lo que dice Romanos 10:7, dice: la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Saben por qué no tenemos temor de Dios? Porque muchos de nosotros, todo el alimento que recibimos entre semana es lo que hoy reciben y lo poco que a veces escuchan. Poca disciplina para leer la Biblia, poca disciplina para poder escuchar devocionales, poca disciplina para acordarnos de Dios. Y cuando nos acordamos de Dios es: Señor, gracias por este día, gracias por estos alimentos, gracias por la vida que me has dado. Básicamente es como: gracias porque yo existo. ¿Y saben qué es lo que más nos preocupa? Nuestra salud, nuestra economía, que todos estemos bien. Tanto así que las mamás y los papás dicen algo muy interesante cuando un bebé viene en camino: con que venga con salud está bien. Cuán ilusos somos, porque muchos niños que nacen con mucha salud es para perdición y para maldición y para dolor. Y muchos niños que no nacen con toda la salud del mundo son una bendición en medio de los hogares. Cuán ilusos somos y tan mal que escuchamos. La predicación del Evangelio, mis hermanos, es para conocer la verdad. Y este grupo de personas reunidas en la sinagoga, reunidas por Dios, no le encontraban sentido a su vida. Y después de que Pablo predicó, después de que les presentó el Evangelio y les dijo: ustedes son unos miserables pecadores, ¿se acuerdan ustedes? Clavaron al autor de la vida. Todos los judíos lo hicieron. Y Cristo murió por ustedes. Si nosotros nos devolviéramos un poquito, los llama menospreciadores de una obra tan extraordinaria. Amados hermanos, Cristo venció la muerte, porque el sentido de tu existencia y de la mía es que nosotros vivamos en la eternidad bajo el amor de Dios. Aquí hay completa desigualdad en todo. En la eternidad hay una completa igualdad, equidad. Todos hijos de Dios por gracia, recibiendo lo mismo, viviendo en un reino donde ya hay un lugar para nosotros, en la casa del Padre, en la presencia de Cristo. Y nosotros preocupándonos aquí porque si estamos sanos, enfermos, con plata, sin plata, cuando lo que realmente deberíamos preocuparnos es: ¿estamos viviendo para Cristo? ¿Estamos conociendo ese mensaje? ¿Nuestros hijos lo conocen? Juan 1:13 dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Quiénes son los que son engendrados por voluntad de Dios? 1 Pedro 1:23: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. ¿Cómo? Si usted va a Efesios capítulo 2 del 1 al 5, ahí dice: primero estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Todos tenemos una misma categoría, pertenecíamos a la oscuridad, al infierno. Nuestro padre era Satanás y el Señor metió las manos ahí y nos sacó y nos dio la fe. Ahora están comprendiendo que acá nos reunimos para adorar a nuestro Dios, para escuchar su palabra, esa palabra que da vida. Y esta congregación que vemos aquí, que recibió la palabra, salieron y ¿qué querían? ¿Cuál fue su conversación después? Oiga, es que ya tengo hambre, ¿qué vamos a almorzar hoy? Entonces muchos hombres están diciendo: hoy es el día del Padre, no pago yo. No, es en serio, muchos están pensando en qué van a almorzar.
¿Saben qué dice la Biblia? Cuando sientas mucha hambre, pon un cuchillo en tu garganta. Primero da gracias a Dios. ¿Cómo nos conoce Dios? La Biblia narra que muchas personas recién regeneradas, convertidas, el único deseo era conocer más la palabra de Dios y no pedían una exposición de 1 hora, ni de 2, ni de 3. Llegan de 4, 6, hasta 8 horas y siguen preguntando y desean conocer a Dios. Todo nacido de nuevo desea de corazón crecer en la verdad. ¿Saben con qué resolución salieron de ahí? Háblame más. Los próximos días van a ser muy largos. Yo quiero llegar a ver la continuación del mensaje. Háblame más. ¿Ese es el deseo de ustedes? O yo digo amén y dicen, uy, gracias a Dios se terminó. Se preocupan del fútbol, el baloncesto, qué van a comer, de qué hicieron, qué van a hacer, quién es la señorita que llegó hoy. ¿De eso se van a preocupar hoy? ¿O van a desear hablar más de la palabra de Dios? Del mensaje de hoy. ¿Por qué venimos tan irreverentes, tan irrespetuosos? Porque no conocemos a Dios. La Biblia dice, Dios es amor. Amén. ¿Sí? ¿Lo conoce? Pero también dice fuego consumidor. ¿Y no podemos engañar a Dios? Nosotros nos podemos engañar, pero no podemos engañar a Dios. Todo creyente de corazón que necesita, háblame más. Queridos padres, sus hijos necesitan que les hablen a ellos de Cristo. No como una religión, eso no aburre, no cansa. Esa es la fórmula de Dios, dice, la fe viene por él, oír la palabra de Dios. El resto es secundario. Si no estudian, si no van a la universidad, si no hacen nada más, el éxito es esto. Queridos hermanos, es que yo he puesto todo en las manos de Dios. No vengo a culto, y si llego tarde, y luego el lunes y el martes, el miércoles, jueves, toda la semana abandono las cosas de Dios. ¿Dónde has puesto tu vida en las manos de Dios? ¿En una confesión necesitada? ¿Porque estás desesperado, desesperada? Si estás poniendo tu vida en las manos de Dios, tienes que decir, háblame más de Dios. El trabajo de un pastor, de un predicador es eso. Aconsejar con la palabra, guiar con la palabra, ser un ducho en la palabra, seguir estudiando la palabra. Todo lo que tiene que hacer la iglesia es, oiga, vamos a estudiar y proveer los espacios para la palabra. Porque no hay más sacrificios, no hay más incienso, no hay más panes sin levadura. Ya no hay que mantener altares. Ya Cristo murió en la cruz. Lo único que tenemos ahora es la palabra. ¿Por qué llegamos aquí? Llegan niños muy irreverentes. No es una queja contra ustedes niños, es todos los niños en su gran mayoría, hasta el hijo del pastor. Porque no hay temor de Dios, no concebimos, Dios está aquí presente, el Espíritu del Señor está aquí, y si Él está aquí esperándonos en esta iglesia a las 11 de la mañana cada domingo, ¿a qué hora llegan ustedes? Y yo pregunto, y si pasamos el culto a las 9, llegarán a las 10. Si lo paso a las 10, llegarán a las 11. Si llega a las 11, llegarán a las 12. Si paso a las 12, a la 1. Por falta de disciplina. Porque no hay temor de Dios. Este grupo de personas dijeron, háblame más. Ese es el título de la predicación, perdónenme. Y son 3 puntos sencillísimos. Háblame más de quién. Y tenemos que remontarnos atrás porque esto es solamente la conclusión. Cada vez que vamos a avanzar en la lectura voy a regresar un poquito atrás. Háblame de Jesús, primer punto. Segundo punto, de su palabra. Tercero, de la salvación. Eso es lo que cambió en una exposición religiosa. Yo veo que muchos se consideran muy bíblicos y muy reformados simplemente porque hablan de doctrinas.
y las tienen claras, pero con esa doctrina se pelean, se enemistan, se atacan, se destruyen. No hay amor, no hay reverencia, no hay misericordia, no hay lealtad, no hay fidelidad, no hay constancia, no hay disciplina. Estas personas que recibieron el mensaje salieron y lo único que pidieron es, leo, versículo 42, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Háblame más, punto 1 de Jesús. Y sigo diciendo lo mismo. Es muy triste esta sociedad, porque esta sociedad lo primero que hizo fue sacar a Jesús de su concepto. Y ya le digo, hoy en día los documentales están diciendo antes de la era común, después de la era común. Ya no es antes de Cristo y después de Cristo. Hay un complot para atacarnos y para destruirnos y desaparecernos. Es una sociedad que no quiere seguir los caminos de Cristo. Y cuando nosotros pensamos en los caminos de Cristo, es ver cómo Cristo vivió, qué mandó y qué tenemos que hacer nosotros. Por eso los judíos del momento, ¿qué hicieron? Nos quedamos con el Antiguo Testamento, pero matamos a Cristo. ¿Cómo se silencia? ¿Se han dado cuenta? Nuestros hijos nos piden Biblias de regalo de cumpleaños, nos piden libros cristianos. No vayas a regalarme eso porque me traumatizas. Y eso será un trauma. ¿Cuántas horas pueden ver el fútbol? ¿Cuántas horas dura un partido de baloncesto? ¿Cuántas horas dura una película? Y no estoy satanizando nada de eso. Pueden jugar lo que quieren, pueden ver la película que quieren. El sábado yo vi una película con Juan David, Avatar. 3 horas 12 minutos. Y uno así. Acá a veces a los 10 minutos. Y a veces llegan al sueño REM porque de pronto hacen... No, es en serio, cuando uno llega al sueño REM donde tú te estás yendo profundamente, el cerebro manda una patada eléctrica y tú te despiertas. No te caigas, no te mueras. Tu corazón lo sacude. Es en serio. Queridos hermanos, el que ha nacido de nuevo grita a todos los vientos: tengo hambre, tengo sed, háblame más y más de Jesús. Versículo 43, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían que perseverasen en la gracia de Dios. Pregunto, ¿qué es la gracia de Dios? Dieguito, ¿alguna vez tú te has preguntado qué es la gracia de Dios? Es sencillo, es Cristo. ¿Por qué tú tienes vida? Por gracia. Porque tienes vida para con Dios. No es porque te portes bien. Lo mismo pasa con tu papá o conmigo. ¿Por qué estamos aquí? No es porque seamos los ejemplares más grandes. De hecho, a veces somos los que tenemos más defectos. Pero estamos aquí por gracia. Y cuando es por gracia, y cuando tú ves a cualquier hermano, incluyendo a tu papá o a mí, por gracia, nos ves a través de Jesús. Que perseveremos en la gracia nos ayuda a amarnos con sinceridad, no a juzgarnos. Los fariseos religiosos, en cuanto cae un hermano y le mire ese sinvergüenza cómo está. Y somos buenos para acusar. Acá estos hombres, y miren, tal vez la traducción de nuestra Reina Valera no nos ayuda mucho cuando dice los prosélitos piadosos, porque no está diciendo de personas creyentes, sino de personas religiosas. La persona cuando lee sin fe se convierte en un religioso. Un ejemplo, viene a culto, está en el culto, canta en el culto, diezma en el culto, ora en el culto y en la casa grita, insulta, pelea. Simplemente es un religioso. Porque el cristiano, ¿qué hace? Si yo grito y peleo en la casa, inmediatamente el Espíritu Santo me redarguye y me dice: oye Juan, pórtese.
corríjase. Usted es testimonio para sus hijos, para su esposa, para sus vecinos. Queridos hermanos, Dios dejó su palabra para persuadirnos, para convencernos. ¿Y saben qué significa convencer? Es inducir, inclinar nuestro corazón a una novedad de vida. ¿Saben que yo he escuchado de cristianos decir, no, es que yo soy así? Oiga, usted tiene un problema. Porque eso es una mera justificación. Es como diciendo, ¿qué culpa tengo yo si Dios me hizo así? Dios te hizo pecador, pecadora. La Biblia dice que toda persona que llega a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. O sea, a partir de que tú dices, soy cristiano o cristiana, tiene que haber un cambio en tu vida. Un cambio que lo produce Dios a través de su palabra. Acá yo encuentro y yo digo, oiga, voy a ver si Dios me quiere así o no me quiere así. Entonces yo empiezo a buscar y, oigan, ¿cómo serán los hijos de Dios? Dicen que los hijos de Dios son llenos de amor, de gozo, de paz, de paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. No, pastor, eso es un santo hombre de Dios. Yo no soy así. Oiga, pero la Biblia dice que el fruto de aquel que recibe al Espíritu Santo es este. ¿Y cuál es el fruto o el resultado de una persona que no tiene el Espíritu Santo? Una persona que está en adulterio, en fornicación, en inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Oiga, haga un examen, ponga una lista. ¿En qué grupo estoy? Pastor, es que apenas estoy comenzando a entender. Qué bueno, aquel que comenzó la buena obra la está perfeccionando. Estos hombres iban a la iglesia, eran religiosos. Piadoso, tradúcelo como religioso. Eran personas que escuchaban la palabra, venían cada día del Señor a la sinagoga. Me imagino con mucho respeto, con mucha atención. Pero no atención al celular. ¿A qué estaban atendiendo? Al que estaba leyendo, ¿sí o no? Al que estaba explicando. Queridos hermanos, la Biblia dice en Juan 14:6. ¿Cómo dice Juan 14:6? ¿Alguien lo sabe, los niños? Juan 14:6. Jesús les dijo, Juan 14:6. Juan les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si a ti no te predican sobre la base de que Cristo es el Señor, el Dios y el Salvador, es un lugar donde tú tienes que huir de ahí. Es Dios quien nos dirige a eso. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Espérenme que voy a ver si el Espíritu Santo habla allá atrás. ¿Ya les habló? Porque el Espíritu Santo los guía a la verdad. Muy bien. Porque Él no habla de su propia cuenta, Él no está dando mensajes particulares. Queridos hermanos, mientras que el creyente desea más y más la palabra, es que más y más él va a crecer. Hechos, ¿qué estamos leyendo? Hechos 13. Nos quedamos en el 45, ahora vamos a leer el 46, porque nos comprometimos a estudiar la palabra. ¿No lo he leído el 45? Pero viendo los judíos, muy bien, el 43, bueno, 44. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Miren lo interesante, solo quiero que piensen en esto.
Pablo y Bernabé predicaron de Jesús. Y eso impactó los corazones de personas religiosas. Dijeron, por años hemos leído cosas que realmente no tenían mucho sentido. Y cuando usted le encuentra sentido a eso, usted dice, yo quiero saber más. Pero ellos, ¿qué hicieron? Llegaron a sus casas a hablar de ¿qué? De sus problemas, de sus dolores, de sus frustraciones. ¿Saben por qué hay tantas personas enfermas? Porque se enferman por si acaso. No sé qué hacer, pastor. Todo sale mal. Ya se murió. Pero al otro día se despierta con el mismo problema o tal vez peor. Pero ¿saben qué no cambió si es creyente? Que usted es un hijo de Dios. Y en vez de pensar, como dice la Escritura que debemos pensar, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cómo? ¿Algunas cosas? Ah, ok. Esta prueba me está ayudando a depender de Dios. Sea que haya mucha plata, poca plata, sea que haya mucha salud, poca salud, sea que estén bien todo o no esté bien todo. ¿Qué no he perdido yo? Que soy un hijo de Dios. ¿Por qué? Por gracia. ¿Pero en qué nos ahogamos? En nuestros deseos, en nuestros anhelos, en nuestras ambiciones, en nuestras codicias, en cómo queremos que resulten las cosas. Yo preparo el sermón pensando que la iglesia se va a llenar, que van a estar hasta afuera, y a veces llegan poquitos. Y un día yo comprendí que es que yo no predico para ser aceptado ni para que crezca la iglesia, sino para que los que vengan se edifiquen, que reciban la palabra de Dios, para hablarles más de Jesús, de su palabra. Despedida la congregación, muchos de los judíos, de los prosélitos piadosos, siguieron a Pablo y Bernabé, quienes hablándoles les persuadieron a que perseverasen en la gracia de Dios. Y yo hoy les digo lo mismo. Miren, queridos hermanos, quieren terminar con sus angustias, con sus dolores de cabeza. Lean la palabra de Dios, oren al Señor, entréguense al Señor, confíen en el Señor. Que el Señor da y quita a quien quiere como Él quiere. Eso es justicia, porque Dios hizo pobres e hizo ricos. ¿Para qué quieres más de lo que tú tal vez no seas capaz de administrar? ¿Para qué quieres menos? La Biblia dice, cada quien tenga un concepto de sí mismo correcto, ni más alto, ni más abajo. Lo que Dios te dio, administralo. Versículo 44. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad. ¿Cuántos días ya pasaron? 7. Todos están entusiasmados. ¿Cuáles 8? Son 7, si no me equivoco. De un día de reposo al otro día de reposo. ¿Sí o no? Bueno, por decir, hoy es domingo. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. 8. Muy bien. Pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Y yo quiero advertir acá a muchos, porque acá hay muchos que desean escuchar la palabra de Dios. Si usted ha venido aquí es para escuchar la palabra de Dios. Si usted tiene otro tema, así sea muy bueno, no lo hables aquí. Te vas a comportar como estos judíos. La palabra blasfemar tiene que ver con decir en contra de la verdad, de lo sagrado, de lo correcto. Estamos aquí porque Dios está aquí trayéndonos un mensaje. El deseo del creyente viene aquí porque Él desea que le hablen más de quién, de Jesús, de sus promesas, de lo que Él hizo, de lo que Él va a hacer, de lo que Él viene. Mi ánimo no es que mañana se me resuelva mis deudas, ni mi salud, ni la relación con mis hijos, ni con mi cónyuge, ni con mis parientes. Es con que Cristo tiene un lugar preparado, no para mí, para nosotros. Háblame más de su palabra.
Y solo aquellos que han nacido de nuevo, queridos hermanos, su palabra anhelan. O sea, si tú eres cristiano de corazón y tú hoy estás entendiendo que Cristo es tu Señor, tu Dios, y tú quieres gozarte, como es que miren, ustedes van a los salmos dicen una y otra vez, sobre todo el Salmo 119, que es el más corto o el más largo. De todos los capítulos el más largo. ¿Y saben qué dice? Está basado en dos cosas: en la palabra de Dios y en el deleite que produce a los hombres de Dios leerla. No caigan en la trampa que dicen que es que la palabra de Dios traumatiza. Mis hermanos, esos son filosofías huecas, cuentos de viejas. La palabra de Dios te hace sabio, prudente, te da vida, te fortalece, te anima y te lleva al arrepentimiento. Juan capítulo 6, versículo 60. Y quiero leer esto porque es lo que el mismo Señor Jesús, lo que Él dice. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién puede oír? Una premisa: si usted sale contento con la palabra que yo doy sin confrontarse, sin decir me regañaron, posiblemente no tiene sentido que esté aquí. ¿Por qué razón? Porque nosotros somos pecadores. Y cuando decimos que somos pecadores, no estoy diciendo que somos santos y santas mujeres de Dios. Necesitamos que esa palabra nos golpee. Y los discípulos le dijeron eso a Jesús: dura es tu palabra. Que el Señor Jesús no le decía: ay, mi chino, tú eres mi amigo, mi brother, ¿qué quieres que te hable de ti? O sea, usted se imagina qué deseaban a veces los discípulos. Y los discípulos lo dijeron: Señor Jesús, cuando estés en tu reino, oiga, ¿usted me va a poner a su derecha y a mi hermano a la izquierda? Ese es el anhelo más grande que ellos tenían. Estamos contigo, pero oye, ¿nos mantienes en la buena? ¿Y qué le dice el Señor? Que no era potestad de Él eso, pero que sí iban a pasar las mismas cosas que Él pasaría. Versículo 61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto. Ahora sí, ¿alguien quiere seguir murmurando? ¿Saben qué es murmurar? Cuando uno está hablando y alguien está hablando bajito. Esto nos ofende. Y yo me imagino que muchos han dicho esto. Pues qué, si veréis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada es provechosa. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quién eran los que no creían y quienes le habían de entregar. Oiga, acá parece que hay más de un Judas. Pareciera, ¿no? ¿Acá hay algún Judas? ¿Alguien que nos va a traicionar, nos va a dejar, nos va a abandonar? Yo he escuchado por ahí que hay niños que dicen: cuando sea grande yo no vuelvo. ¿Y tú qué sabes? Dios te puede obrar y es más poderoso que tú. Y dijo: por eso os he dicho que ninguna... Miren, escuchen versículo 65. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuese dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Háblame más de Jesús. Pero queridos hermanos, hablar de Jesús no es decir Jesús, Jesús, Jesús y Cristo, Cristo, Cristo. Es entender este mensaje, cómo viene organizado, cómo viene escrito. Cuando usted lee algún libro de la Biblia, usted no se siente como, oiga, este está como desconectado. Este mensaje, yo tengo que conectarlo a algo.
Y solamente el estudio de la palabra y la sabiduría de la palabra nos puede llevar a que seamos siervos de Dios. Por eso el siervo de Dios desea predicar y enseñar la palabra de Dios de día y de noche. Si usted es un padre y una madre cristiana, enséñele a sus hijos. ¿Saben por qué hay hijos tan desagradecidos con Dios? Porque ellos piensan que ellos tienen todas las cosas gracias a tu trabajo y tu esfuerzo. Y hoy te celebrarán posiblemente de esa manera, pero no van a querer al Dios de la bendición. ¿Quién es el que te da la vida? ¿Quién es el que te ha dado salud? ¿Quién es el que te ha dado los dones, la oportunidad de trabajo? ¿Quién te abrió las puertas para que estés en ese trabajo? ¿No ha sido nuestro Dios? ¿Y cómo tú le pagas? ¿Con desprecio o te rindes a ellos? Versículo 46 de Hechos 13. Me estoy saltando el 45 por si acaso. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad es necesario que se os hable primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Miren, acá hay un principio muy hermoso en este versículo. Estamos diciendo que todo que ha nacido de nuevo necesita que se le hable de Jesús y de su palabra para que crezca en su fe, para que entienda por qué estamos aquí, para que entienda que esta vida es corta, que pronto nos veremos viejitos y pronto estaremos diciendo ya la muerte. Oiga, ¿a alguien le gustaría abrir la puerta y decirle: soy yo, estoy listo para irme con el Señor? Cierto que todavía algunos no, pero yo quiero que sepan el principio que hay en este versículo. Si usted considera que alguno de sus hijos o de los miembros de su hogar no aprecia la palabra, usted lo está considerando como un impío, como alguien que no... Es que aquí lo dice de una manera como muy peyorativa. Está diciendo que ellos no son dignos de la palabra de Dios porque la están rechazando. Y usted, cuando no le predica la palabra a un hijo, a una hija, a un cónyuge, a un pariente, lo está dejando en las manos de Satanás. El que ha nacido de nuevo va a buscar de Dios, porque el mismo Espíritu Santo los lleva a decir: yo necesito conocer más, necesito crecer más. Y miren, hagan un ejercicio. Cuando usted se conecta más a la lectura de la palabra, a la oración, a la enseñanza bíblica, la iglesia provee todos los espacios para crecer en la palabra, virtual, presencial. Usted es más fuerte en el Señor. Este año estamos sufriendo dentro de los grupos un decaimiento en asistencia. ¿Qué tal yo decaiga con eso? Pero no se preocupen, no voy a decaer porque ya he pasado años así. Años que me he quedado con uno y con dos. Siempre ha habido alguien. Y si no es ese alguien, está mi esposa, están mis hijos. Pero el que ha nacido de nuevo es: háblame de tu palabra. Y Pablo y Bernabé están diciendo exactamente lo mismo. Queridos hermanos, no hay cristiano con buena salud sin palabra. No hay cristiano con títulos sin palabra. No hay cristiano exitoso sin palabra. Sin palabra solo hay muertos vivientes. Muertos vivientes con salud. Muertes vivientes con prosperidad económica, muertes vivientes con títulos, muertes vivientes exitosos para su propio nombre. Los nuevos creyentes, mis amados hermanos, deseaban ser instruidos en la palabra. No son mudos. Preguntan: explíqueme esto y no entiendo lo otro. Hoy tu deseo es escuchar. ¿Has venido a este lugar a escuchar la palabra? Háblame más, es el título de nuestra predicación. Háblame de Jesús y háblame de su palabra. Y queridos hermanos, la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Miren, la palabra de Dios penetra
entre la carne y el hueso. Eliana, ¿dónde es eso? Karina. Oiga, ¿cómo has cambiado? ¿Qué es el tuétano? Es la esencia de lo que está más adentro, que a veces un cuchillo no puede entrar, pero la palabra de Dios promete que entra ahí. Tercer punto, háblame más de la salvación. Y yo quiero que nosotros no olvidemos que la fe viene por el oír por la palabra de Dios. No trates a tus hijos, a tus familiares, como si fueran impíos, aborrecedores de Dios. Miren, queridos hermanos, ingénienselas. Mi amor, hoy me aprendí un versículo, dígaselo de memoria a su hijo. Ore con ese versículo. ¿Por qué tomamos a Dios como bombero? Mi amor, vamos a orar antes que te vayas al colegio o a la universidad. Señor, guárdalo, Señor, cuídalo, Señor. Gracias por todas las bendiciones. Oiga, ¿usted está siendo creyente de verdad? ¿Conoce a Dios? Yo no estoy diciendo que Dios no nos guarde y no nos cuida, pero eso es lo normal que hace. ¿Ustedes se imaginan? Vamos a pensar. Acá está Julietica y está José Miguel, el más chiquito, que ella, mamá, papá, voy a orar para que ustedes me puedan cuidar. ¿Acaso ustedes como padres cuando sacan a sus hijos no los cuidan? Que ni ese hijo, Señor, que mi mamá y mi papá me puedan cuidar cuando estemos ahora en la calle, que no me descuiden, Señor, que me den de almorzar, que me... Sería muy ofensivo, ¿sí o no? Queridos hermanos, necesitamos escuchar a Jesús, su palabra, y su palabra que es de salvación, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y aquí este pasaje nos dice que los gentiles nacidos de nuevos, ellos deseaban oír la palabra de Dios, esa palabra de salvación. Juan 10:16 que dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Recuerden que Jesús estaba primero entre judíos y estaba anunciando que esa palabra iba a salir a los no judíos. La palabra gentil, ¿qué significa? Muy bien, no judío. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Juan 10:27-28. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Queridos hermanos, el mundo la tiene clara. Miren, los jóvenes de hoy en día están siendo adoctrinados en todas las perversiones sexuales, mundanas y de desvíos a través de la música. La gran mayoría del mensaje de la música tiene que ver con eso. No estoy diciendo que toda, Maikito, no me abro a seguir. Yo sé que a usted le gusta la música y hay música buena. Ese es el llamado de atención de Michael. ¿Sí o no? Hay música buena. Hay música que tiene mensaje del amor a los padres, a la esposa, a la vida. Se canta a la creación. Eso no tiene nada de pecaminoso. Pero el mundo la tiene clara, Satanás la tiene clara. Instruye a nuestros niños con música todo el tiempo. Pregúntenle a nuestros hijos si escuchan música cristiana. Música cristiana con mensaje cristiano de verdad, no esa música comercial. Ay, estoy enamorado del Espíritu Santo. Nadie se puede enamorar del Espíritu Santo. Yo no me imagino, ¿no? El Espíritu Santo te dice obedece y tú le dices te amo. Sujétate a tu marido y tú le dices Espíritu Santo te amo. Sujétate a tus padres y los niños que dicen Espíritu Santo no te metas conmigo. Es en serio. Yo no quiero ser irreverente, pero nosotros somos así de fuertes. Mientras que el Espíritu Santo nos regaña, nos contrista, nos exhorta. Pero hay música cristiana falsa también. Una música llamada gospel. Queridos hermanos, hoy debemos meditar, así como los gentiles. ¿Deseamos la palabra de Dios? ¿Deseamos escuchar la voz de Jesús? Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. ¿Cuál es tu pastor entre semana?
Bad Bunny, Karol G, Shakira. Eso es lo que los jóvenes hoy en día siguen y escuchan. Ellos ya no caminan, se contorsionan caminando en la calle. Pero es que tienen unas cosas acá que como que los entontece, sí, yo no sé cómo decirlos. Y lo peor, sus estados son lo mismo. Yo no veo jóvenes buenos cristianos diciendo este versículo y me aprendí. ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios te va a hacer cambiar. Joven que me escucha, niño que me escucha, la palabra de Dios sí te cambia, sí te alimenta, sí te fortalece. Lo otro te contamina. Y lo interesante de estos pasajes que tenemos aquí, ¿usted es digno de la palabra de Dios? Si es digno de la palabra de Dios, está aquí escuchando. Es digno de la vida eterna, dice aquí. Versículo 47, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te ha puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Pablo y Bernabé la tenían clara. ¿Usted quiere ser de bendición? Predique la palabra. No, pastor, es que no sé cómo. Oiga, ¿saben qué es predicar? Johan, ¿qué significa predicar? Muy bien, por allá dijeron hablar. ¿Qué significa predicar? Enseñar la palabra de Dios. Santiago, ¿qué significa predicar? Enseñar la palabra de Dios. Enseñar la palabra de Dios. Otra palabra que no sea enseñar, que sea parecido, sinónimo de predicar. Exponer, proclamar, dar ejemplo, vivirla. Enseñar otra vez. Si la tienen clara, ¿por qué no leen la palabra? ¿Por qué ustedes padres no les predican la palabra a sus hijos? Usted que, ay, mi amor, mi vida, te quiero, princesa, dulce, chocolate, McDonald's, todo eso se lo puedes dar, llevarle a comprar de todo. Pero necesitas un tiempo con tus hijos de calidad. Pastor, es que yo tampoco no leo. Oiga, yo no voy a hacer tu tarea. Vayan conmigo a Deuteronomio capítulo 6, por favor. Si no sabe dónde está en su Biblia, es el quinto libro de la Biblia. Y si nosotros salvamos a los padres hoy convencidos de que le prediquen la palabra a sus hijos, miren, hacemos muchas cosas buenas. El capítulo 6 es después del capítulo 5, para que no se confunda. ¿No? Es en serio. Es que acá dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó. O sea, el capítulo 5 ya pasó. Ahora vamos a ir hasta el versículo 4. Perdón, al versículo 3. Oye pues, oh Israel. Oye pues, iglesia, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multiplique como te ha dicho Jehová tu Dios de tus padres. Pero los papás entendieron que si los mandan al colegio, a estudiar idiomas, a la mejor universidad, están bendiciendo a sus hijos, y tal vez los están haciendo más hijos de Satanás 3 veces, porque olvidan los deberes con Dios. Oye Israel, versículo 4, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Versículo 5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y de todas tus fuerzas. Versículo 6, ahí está el versículo que quería leer. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Queridas mamás, nuestros hijos no necesitan una buena lonchera, una buena niñera, una buena ruta. Necesitan la palabra de Dios, ¿dónde? En su corazón. Pero primero tiene que estar en el tuyo. Y las repetirás a tus hijos y las hablarás de ella estando en tu casa y andando en el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano. Queridos hermanos, ¿por qué nos engañamos tanto? A veces les damos tan buena calidad de vida a nuestros hijos simplemente con un rótulo: cabina 1, infierno. La palabra del Señor, la que trae el mensaje de Jesús, la que trae el mensaje de salvación, es la luz para nuestros pequeños gentiles, para nuestros cónyuges, para nosotros mismos. Dice, a fin de que seas
para salvación. ¿Eres para salvación para tus hijos? ¿Eres para salvación para tus nietos? ¿Eres para salvación para tus vecinos, para tus parientes? ¿Para tus amigos? ¿Saben por qué tus amigos siguen volviendo a sus viejos caminos? Porque tú no les has predicado a Cristo. Si acaso le dicen, ven a la iglesia que ahí te comparten. Y vienen a la iglesia perdidos, porque piensan que acá uno les va a decir, en el nombre de Jesús tu vida va a cambiar. Y eso no va a pasar. Es que el cambio viene con la palabra de Dios. Y solo si el Espíritu Santo obra en ti para que seas una buena persona y una nueva criatura en Cristo Jesús. Los gentiles, versículo 48 del 13 de Hechos, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Si yo te veo el próximo domingo acá con gozo, con alegría, a tiempo, sé que estás creyendo para vida eterna. Y si no, serás dentro del montón de religiosos que están. Unos llegan aquí obligados, otros porque les conviene, otros porque no tienen nada que hacer, otros porque es su costumbre. Pero el que llega y llega atraído por el Espíritu Santo, viene como dice acá la Escritura. Oyendo esto se regocijaban. ¿Sabe qué significa regocijar? El Señor me va a hablar. Oiga, ¿usted se imagina a un viejito de 95 años llegando, achacado por la vida? ¿Usted espera que yo ore por él y que diga que va a salir bailando? No, él sale pensando en que Cristo es su Señor, su Dios, su Salvador, agradeciendo por su vida. Él no quiere que cambie nada en su vida. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia, versículo 49. ¿Ustedes se imaginan esta ciudad fue cambiada totalmente? ¿Cuántos fueron arrancados de las tinieblas, de esa vida pagana? Es que la iglesia solamente deberían estar aquellos que son salvos para salvación, que se gozan. El resto son responsables delante de Dios. Acá habían algunos que, como acá en la iglesia, que no les gusta este mensaje. Versículo 50. Pero los judíos, y yo siempre he dicho, ¿por qué se llamarán judíos? Usted está pensando como yo. Los judíos instigaron a muchas mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y le levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Miren la tontería de las personas. Predicamos a Cristo, predicamos la palabra de Dios, predicamos para salvación. El mundo cómo silenció a Jesús, lo llevó a una cruz. A sus discípulos los persiguieron y les ordenaron, no queremos que se les predique. El mundo hace exactamente hoy en día lo mismo. ¿Cuáles son las actividades familiares del mundo? En domingo. Sobre todo a la hora de culto. Las actividades de edificios, de propiedad horizontal, de todo lo que pueda decir, cancela tu culto. Queridos hermanos, si usted ha nacido de nuevo, tiene que considerar esto. Siempre habrán personas instigando para que no llegues al culto. Porque en el culto usted recibe una palabra que no está buscando, una palabra que no está pidiendo, pero una palabra que le llegará al tuétano, para que su fe sea fortalecida, para que usted crezca y anime. En el culto hacemos tres cosas. Primero, adorar a Dios. Segundo, amar al prójimo. Y tercero, fortalecernos en la fe a través de la palabra. Usted quiere ser un cristiano enclenque, raquítico, siga como va. Termina el culto y siga hablando de otras cosas. No lea la Biblia, no ore, y si acaso, y si puede, venga el próximo domingo. Si no puede, vendrá en 15 días. Y así seguirá siendo ese religioso hipócrita y farsante. Sin embargo, ¿qué hicieron los discípulos? Dice, ellos estaban llenos del gozo del Espíritu Santo.
¿Y qué hicieron llenos de... nos echan? Hicieron una cosa que posiblemente ustedes no saben porque es cultura judía. Ellos sacudieron contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. ¿Qué hicieron? ¿No me quieren? Se sacudieron los pies y se fueron. Y lo que yo les he dicho muchas veces, si ustedes no vienen al culto, si no vienen a recibir la palabra, el problema es de ustedes con Dios. Yo me sacudo, yo sigo predicando. Ese fue mi llamado, ese será mi llamado. Si usted es un hijo de Dios, va a querer que le hable más de Jesús, de la palabra, de la salvación. La persecución no nos desanima, todo lo contrario, nos llena de desafíos, nos ayuda a seguir adelante. Hoy, iglesia, les pido, les ruego de todo corazón y con el corazón en la mano, vengan a escuchar la voz de Dios. Eso significa todo lo estoy dejando en las manos de Dios, porque esa es mi confianza. Él es el que resuelve todas las cosas, el que abre puertas, cierra puertas. Solo en la palabra de Dios somos formados y fortalecidos, y necesitamos escuchar la palabra mientras esperamos que nuestro Señor Jesús nos diga: venga, buen siervo y fiel, gózate con tu Señor. Amén. Amén. Pongámonos en pie, vamos a dar gracias al Señor. Amado Señor, buen Dios, Padre, solo tu Santo Espíritu puede aplicar tu palabra. Y hoy te rogamos, Señor, por cada uno de los que estamos aquí, para que seas tú, Señor, obrando en nuestra vida y en nuestro corazón. Llevamos tanto tiempo queriendo cambiar muchas cosas, ser más disciplinados, confiar más en ti. Y hoy, Señor, reconocemos que nuestros esfuerzos han sido en vano, porque a veces vemos la misma persona, el mismo viejo ser. Solo tú nos puedes cambiar, solo tú, Señor, nos puedes limpiar, solo tú nos puedes afirmar. Hoy, Señor, te rogamos, háblanos más, ayúdanos, Señor, a tomar un compromiso de devoción contigo, de escuchar tu palabra, de orar con tu palabra, de cantar con tu palabra y venir con gozo el próximo domingo para recibir esa bendición que es vida eterna. Gracias por morar en nosotros, con nosotros y estar por nosotros. En Cristo Jesús. Amén. La Iglesia IPVR de Colombia, Ebenecer, les da la bienvenida a su predicación dominical.